Bendiciones con todos, hermanos. Casi hablar de la muerte casi a nadie le gusta, ¿va? Porque como este mundo nos ofrece muchas cosas atractivas que a nosotros nos encantan, pero el Señor nos ha provisto de una riqueza espiritual, no en esta tierra. Él nos ha prometido muchas bendiciones espirituales en los lugares celestiales y a través de Cristo Jesús lo ha hecho posible. Entonces, hemos estado hablando en estos estudios anteriores acerca de la muerte. Y la muerte tiene 7 fases. Es decir, el ser humano puede percibir algunas de ellas. No todos estarían en esto, pero esto es una realidad que puede ser para todos nosotros también. Y no podemos dejar de decirlo. Esta es una verdad. Pero yo quiero animar en esta mañana a todos los que han confiado en Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía en la carta a los Filipenses, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos creen esta verdad? Si usted partiera hoy al cielo, hermanos, en esta tarde, al partir de aquí del culto, tenga la certeza de que lo que le espera es mucho mejor de lo que está viviendo aquí. Y esta es una de las razones por la cual predicamos la palabra y enseñamos estas verdades, porque es muy importante que usted esté claro acerca de la muerte. Y la muerte física es una de las muertes que casi no nos gusta que hablar. Y el Nuevo Testamento tiene mucho que hablar acerca de la muerte. Pero esto de la muerte, hermano, la muerte física, debería de hacer una planificación que todos debiéramos de tener el día de hoy. Yo le digo a mi esposa cuando salgo de la casa, me voy, no sé si voy a regresar, pero si no regreso, nos vemos allá en el cielo. ¿Cuántos tienen esta certeza? A veces cuando hablamos de la muerte física, casi nosotros no escatimamos, pensamos que vamos a vivir toda la eternidad aquí en la tierra. Realmente, ¿qué es lo que nos prometió el Señor, hermano? ¿La tierra o la eternidad con Él? La eternidad con Él. Y donde Él esté, nosotros estaremos con Él. En el paraíso, si usted partiera hoy, estaría en el paraíso. Y en el futuro, a través del rapto, estaríamos en el paraíso con el Señor. Y después vendríamos con el Señor, después de los 7 años de tribulación, vendríamos a la tierra a una cena de las bodas del Cordero. Una cena que el Señor prometió para los que han confiado en Él. Y vamos a tener, hermano, una cena, bueno, imagínense la dimensión de los salvos en el reino milenial, estando compartiendo una mesa con el Señor. Yo no sé cómo el Señor la va a establecer en el reino milenial. Lo que sí sé, que si usted ha confiado en Cristo, usted estará ahí con el Señor. Ahora, hablar de la muerte física es un tema bien difícil, porque ¿cuántos se pueden gozar cuando hay un familiar muerto? ¿Verdad que casi nadie? Pero ¿qué dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 y 18? Estad siempre gozosos. Cuando dice Pablo, estad siempre, la palabra siempre, ¿qué significa, hermano? Siempre, todo tiempo. Estemos en dificultades, estemos en bonanza, hay escasez, hay prosperidad, hay tristeza, el creyente debe de estar gozoso. No les estoy diciendo que anden pelando los dientes a toda la edad, no. Estamos hablando de una situación interior, de una realidad espiritual interior que rebosa en gratitud y alabanza al Señor por lo que nos sucede. Y el versículo dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Los creyentes cuando desde el momento que fuimos salvos, nuestra actitud debiera de ser esta: orar todo el tiempo al Señor.
Dad gracias en todo, dijo el apóstol Pablo. ¿Aún en la muerte hay que dar gracias? Sí, porque muchos de nosotros no entendemos. Cuando nuestros parientes parten de este lugar, hermano, hemos aprendido tanto a través de los estudios que Dios es soberano y hace las cosas como a Él le place. El problema es que a veces nosotros no aceptamos estas cosas. Un día de esto le decía yo a mi esposa, ya cumplimos 13 años de casada, y entonces le decía yo, 13 años que el Señor nos ha respondido en una oración que ha sido persistente y que creo que muchos han orado inclusive por esto, que es por un hijo, pero el Señor nos ha respondido siempre. El Señor nos ha dicho no hasta el día de hoy. Ahora, ¿a cuántos de ustedes el Señor les ha dicho no? Y usted ha estado enojado con el Señor. Y usted le ha dicho al Señor, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? La verdad es que Dios es soberano, hermano. Y Dios va a hacer las cosas como a Él le plazca. ¿Y qué debemos de hacer nosotros en relación a los propósitos de Dios y a las decisiones de Dios? Seguir confiando y esperando en Él. Si usted es un verdadero creyente, la vida de un creyente es una vida de dependencia en el Señor. Y aún en esta situación, los creyentes debemos de esperar en el Señor. Seguir dependiendo del Señor, confiando de que la decisión que Dios ha tomado es la correcta, no la que nosotros tomamos. Ahora, pero ¿cuándo es que se da esta muerte física? Bueno, yo creo que todos entendemos esto de la muerte física. ¿Cuándo se da, hermano? Cuando morimos. ¿Esta es una realidad solo para creyentes o para todas las personas? ¿Cuál es la consecuencia de que nosotros muramos hasta el día de hoy, hermanos? El pecado original, ya lo vimos. La muerte espiritual, el pecado original en el huerto del Edén trajo consigo la muerte física también. Por eso es que vemos a creyentes y a no creyentes enterrándolos en los cementerios. Esta es una realidad para todos. La raza humana tiene una maldición, diría yo, en el sentido de que de esto no podemos escapar ninguno de nosotros, a menos que el Señor viniera y nosotros estuviéramos vivos y nos llevara vivos. Esa es la única manera. Pero si no, esta es una realidad para nosotros. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están preparados para este tiempo? Uno dijo amén. Uno. Y yo creo que aquí hay como 80 personas más o menos. ¿Verdad que, hermanos, ustedes necesitan prepararse para este momento? Y cuando los religiosos hablan de prepararse, hablan de hacer un montón de cosas. No es de eso que les estoy hablando. No hablamos de los tamales, bueno, hoy les venden unos combos a la funeraria, ordeñan a la gente. Viene que la caja que vende aquí, la mamá de la hermana Elisa, que vale $200, la funeraria la mete en $1000. Porque como le trae un canopy, le trae 50 días, le pone su altarcito, le pone una luz que usted la paga porque ahí la enchula, y le dan un combo. Y la gente dice, qué bonito esto. Y hay algunos que le llevan un combo, se la ponen una fotografía y a la hora no le quieren dar el combito que le ofrecieron. No estamos hablando de eso. Ya hemos hablado de la muerte espiritual, hermano. ¿Qué es la muerte espiritual? Es la separación del hombre de Dios, de la presencia de Dios eternamente. Esa es la muerte espiritual. La muerte física solo es la separación del alma y el espíritu de este cuerpo. Y por eso, ¿qué es lo que vamos a dejar al cementerio? Un envase nomás, solo esta materia. El espíritu y el alma se van para quien lo dio. Ahora, no tengo tiempo
para hablar de este versículo, pero dije que el alma y el espíritu van a quien lo ha dado. Es decir, ¿y quién ha dado el alma y el espíritu, hermano? Dios. Dios lo ha dado. Entonces, pero hay una situación en cuanto a esto. Y por eso es que, ¿cuál es la causa? La caída de Adán. Hermano, la caída de Adán, el pecado de Adán, trajo la maldición a nuestra posición en Adán. Y por eso, Primera de Corintios 15, 22, ¿qué dice? Vaya ahí en su Biblia, hermano, ahí está, pero quiero que usted vaya y lo busque en su Biblia. Primera de Corintios 15, 22. Quiero que leamos el versículo 20, porque es el contexto. Note aquí que hay algo muy importante que usted necesita revisar. Versículo 20 del capítulo 15 de 1 de Corintios dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Quién es el primero en resucitar, hermano, para garantizar la resurrección de los que hemos confiado en Él? Cristo Jesús. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra redención en el futuro. Y por eso que Dios mandó al Espíritu Santo a morar en nosotros para garantizarnos esa redención, que es la glorificación de la cual estuvimos hablando en el estudio anterior. Cristo estaba orando por la glorificación de ese cuerpo que va a ir al sepulcro. A mí me da risa cuando voy a los cementerios, que casi no voy, pero hace poco estuve en el cementerio ¿cómo se llama? Un entierro de un familiar. Y alguien me preguntó, mira si está hondo o está pachito. ¿Qué cree que tiene la idea esta persona que si está pachito sale más luego, pero si está más hondo? Ahora yo le pregunto, hermano, los muertos que han muerto, valga la redundancia, en el mar, que se los comió un tiburón, que después lo defecó y se convirtió en polvo en el mar, ¿será que Dios es tan limitado y no lo puede restaurar ese cuerpo? Un primo le dijo a mi hermano, dejarle un hoyito ustedes, algunos conocieron a mi hermano Antonio, cuando lo estaban haciendo cuando estaban enterrando y poniéndole las planchas a la sepultura, dejarle un hoyito vos para que ahí salga la resurrección. Qué limitado hacen a Dios realmente. Hermanos, tenemos un Dios todopoderoso. Él hará, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, hermano. Y usted lo cree, todo es posible para Dios. Entonces, hermanos, cuando Pablo está hablando aquí acerca de la resurrección de Cristo, les está diciendo, oiga, no importa cómo el cuerpo esté en el sepulcro, pero Cristo lo resucitará. Versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Y cuál es ese hombre que nos garantiza la resurrección de los muertos, hermanos? Cristo Jesús. Por eso es importante, no importa, hermano, lo que haya pasado. Sé que te duele, sé que te angustia, sé que tienes dolor por tu pariente que ha partido, pero no importa. Si has sido salvo, un día lo vas a ver en la eternidad con el Señor. Porque Cristo nos garantiza que ese cuerpo que está hecho polvo en el cementerio se va a levantar un día. Ahora, y el versículo 22, que es el que tenemos aquí, miren lo que dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán. ¿No le llena de gozo esto, hermano? Por eso es que yo me gozo en el Señor cada día. Y cada día que salgo yo de la casa estoy en peligro de muerte. Y por eso le digo yo a mi esposa, si no nos vemos, nos vamos a ver en la eternidad futura. Porque Cristo ha prometido que todos los que mueran han de revivir otra vez. ¿No es eso lo que dice el versículo? Ahora la pregunta es, ¿has muerto con Cristo o estás muerto en Adán todavía? Porque si estás muerto con Adán,
resucitará para condenación eterna. Pero si has muerto con Cristo serás vivificado. ¿Qué es lo que dice el versículo? En Adán, hermano, todos mueren. Pero en Cristo, ¿qué pasa? Todos son vivificados. ¿Qué dice el versículo? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ven la diferencia? En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Cuando nosotros predicamos el jueves a estos hombres allá en el Coyol, en el Jícaro, un hombre decía: ¿cómo puedo yo dudar de lo que la palabra dice si él mismo dice que tengo vida eterna? Hermano, que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Ahora, ¿cuándo la tiene? ¿En el futuro o ya la tiene? Ya la tiene. Por eso es que la vida eterna debemos de disfrutarla desde ya nosotros. Y cuando venimos a un culto como esto, debemos de venir gozosos, porque venimos a adorar a aquel que un día nos ha de vivificar este cuerpo corrupto que nosotros tenemos. Esa enfermedad, hermano, que a usted le angustia, ese dolor en los pies. Yo tengo un problema en este pie derecho de todas las noches es de tener un dolor, pero terrible. Y no tomo nada para ese dolor, solo lo dejo en las manos del Señor. Y el día siguiente vuelvo a levantar. Pero déjenme decir que este dolor desaparecerá un día. Esa inflamación en tus pies, ese problema en tus ovarios, el Señor lo puede remediar ahora, si tú lo puedes creer también. Pero si no es así, si la respuesta para mí, el Señor ha dicho: ustedes no, todavía no es tiempo para un hijo. Está bien, le hemos dicho al Señor: está bien, es tu decisión. Y si morimos no teniéndolo, no importa. Lo que nos garantiza y el gozo que tengo yo es que el Señor me dice: tú tienes vida eterna y debes de vivir con esa calidad de vida que yo te he regalado. Entonces, ¿por qué vivir angustiados antes de partir de este lugar? Por eso, hermano, la palabra vivificados significa que este cuerpo será transformado. Dios nos ha dado una gran oportunidad de tener un cuerpo distinto al que tenemos hoy. ¿No le llena de gozo? Debería de llenarle de gozo. Entonces, ¿qué es la muerte entonces? ¿Qué es la muerte? La muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Solo es que el espíritu, ¿qué es el espíritu, hermano? No hay que confundir el Espíritu Santo con el espíritu humano. Son dos cosas muy distintas. El espíritu del cual hablamos aquí es el aliento de vida que usted tiene, que le permite respirar. Imagínense que a usted le parara la respiración, un ataque pulmonar, y ahí cesó. Es decir, la cesación de la función, de hecho, espíritu aquí es neuma, que viene de neumático en el griego. Y el neumático, ¿qué es lo que le echan, hermanos, para que se infle? Aire. Entonces, ¿qué es el espíritu en nosotros? Es el aire. Es el aire que entra y sale. Eso es lo que le permite a usted vivir. Ahora, el Espíritu Santo tiene una función importante en tu vida porque le permite vivir con una calidad de vida espiritual en su diario caminar. Y el alma, hermano, es la parte consciente de usted. Es decir, todo lo que usted es, el ser suyo, va ahí. Por eso es que cuando uno muere, el aire que uno respira y el alma, o sea, la parte consciente del ser humano, salen del cuerpo. Porque si no fuera así, ¿cómo estaría el cuerpo? Vivo. Es lo que lo mantiene vivo.
Entonces, ¿qué pasa cuando una persona pierde la razón? ¿Han hablado con una persona que ha perdido la razón, que no conoce nada? ¿Han hablado ustedes? Esta semana que pasó hablé con una persona, así que anda un poco desviada. ¿Tiene conciencia? ¿Tiene alma todavía? Sí, lo tiene. Lo tiene. Solo que ha sido modificado su razonamiento. El alma tiene que ver con la manera de pensar, con nuestra conciencia. Entonces, ambas salen del cuerpo, y el cuerpo, lo que queda ahí solo es la materia, que es el 85% quizás del cuerpo. Lo demás es la otra parte, la parte espiritual del ser humano. Ahora, esto es muy importante porque algunos tienen problemas con este asunto de la muerte física, en entender estas verdades. Ahora, una mujer cuando estaba, ¿recuerdan al hermano Napoleón ustedes? Un hombre que pasaba a cantar alto, que vivía allá en la frente de los hermanos Luna. Este hombre estaba boqueando todavía, y vino una mujer. Miren que la gente como es chambrosa y metida, ¿verdad? Y los hermanos andaban trayendo un medicamento con el hermano Teo, el hermano Jorge, allá por San Miguel, y me quedé yo ahí. Y llegó una señora que ahora, ella está en una situación bien crítica, con un cáncer en Estados Unidos. Esta mujer llegó y le dijo, el hermano respiraba por la boca, tenía todavía aliento de vida, pues. Y viene la mujer y le dice, amarrarle a un trapo, vos, le digo, porque de todas maneras este hombre ya está dando las últimas, pero todavía estaba vivo, pues. Y le dije yo a la esposa, si usted le amarra le quería amarrar una tira aquí, amarrada aquí, y cerrarle la boca, le dije yo, si usted se la cierra, usted lo ha matado, porque él todavía está vivo. ¿Qué? Está vivo. ¿No ve que todavía respira? Cuando él deje de respirar, entonces es que cesó de vivir. Y la vieja, toda marcada ahí, se me quedó viendo y me dijo, solo de metidos en estos creyentes. Bueno, le dije yo, pero si le cierran la boca lo han matado a ustedes. Tengan cuidado con lo que van a hacer. Entonces el hombre, un día después de ese día, murió. Un día después. Duró todavía 24 horas después. Pero esa es precisamente la muerte, la maldición del pecado en el huerto del Edén. Trajo como consecuencia esta muerte. Y eso es para toda la raza humana. Ahora, ¿cuál es la referencia bíblica? Hebreos 9:27. ¿Qué dice? Miren lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, para algunos o para todos. Cuando dice los hombres, está hablando de todos. Quiero aclarar un asunto. La palabra griega para hombre aquí es antropos. No está hablando de solo el sexo masculino. Está hablando de toda la raza humana aquí. Está establecido, la palabra establecido. ¿Quién estableció esta verdad? Hermano, Dios lo estableció. Dios dio una sentencia que el hombre iba a morir físicamente. Físicamente. Y está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Usted me puede decir, hermano, pero ahí dice que muera una sola vez, ¿y por qué están enseñando 7 muertes ustedes? ¿De qué muerte está hablando aquí el escritor, hermano? De la muerte física. Está hablando de la muerte física. Un inconverso puede tener 2 tipos de muertes. Un creyente puede tener más de 2 muertes. Voy a adelantarles un poco. Por ejemplo, un creyente puede tener la muerte física, puede tener la muerte operacional, puede tener la muerte sexual,
Qué raro, dice la hermana Clara, ¿va? Qué raro, ¿verdad? Sí, cuando una mujer le vino la menopausia, ¿cuál es el problema, hermano? Ya no puede procrear, eso se llama muerte sexual. Cuando el hombre ya no puede procrear, es la muerte sexual. Lo vamos a explicar más adelante, no, por ahora no les quería adelantar. Pero la muerte operacional, ¿para quiénes es? ¿Para creyentes o inconversos? Para creyentes. ¿Cuándo usted está muerto operacionalmente? Cuando usted anda en su vida cristiana carnalmente. No lleva el fruto del Espíritu en su vida. Lo vamos a explicar más adelante también. Un creyente puede tener varios tipos de muerte, pero el inconverso solo tiene dos tipos de muerte. Bueno, también tiene la muerte sexual y también puede tener la otra, pero las interesantes son la muerte espiritual y la muerte física. Si muere físicamente sin conocer al Señor, murió espiritualmente también. ¿Ven el asunto? Si un creyente muere creyendo en el Señor, no tiene la muerte espiritual, solo tiene ¿cuánta muerte? Una, la muerte física. ¿Ven la diferencia en esto? Entonces, por eso es que aquí estamos hablando de la muerte física. Ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio para la muerte física? ¿Cuál creen ustedes que es el remedio para la muerte física, hermano? El remedio para la muerte física es este. Para el creyente es solo dormir. ¿Saben qué dice Pablo en 1 Corintios 15? ¿Qué están haciendo los que han muerto con Cristo? Dormidos. Dormidos. ¿Y cuál era? Y dormir y después la resurrección del cuerpo para un creyente. Es dormir. No es, ¿por qué le llamamos dormir y no muerte aquí? Sí, porque el cuerpo sí está cesado, pero el alma y el espíritu, ¿a dónde están? En la presencia del Señor. ¿Están vivos? Sí. ¿Y en un inconverso no pasa lo mismo? Es parecido. La diferencia es el lugar donde va el alma y el espíritu. ¿Dónde va el alma y el espíritu de un inconverso? Al lugar de tormento llamado Hades. Hay una diferencia en esto. Por eso es que el creyente está dormido. ¿Y por qué está dormido? Porque la resurrección del creyente es antes de la de los inconversos. Esta es otra razón importante. Los creyentes nos vamos con el Señor en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad para nosotros. Y por eso es que la primera resurrección, es decir, la iglesia va a ser resucitada primero. Saben que aún los judíos van a resucitar después de los creyentes en Cristo. Los creyentes en Cristo resucitan antes de la tribulación. Los creyentes del Antiguo Testamento resucitan en la segunda venida de Cristo, después de la gran tribulación. Por eso es que el creyente solo está dormido. Entonces no debería de preocuparnos que este cuerpo deje de funcionar o cese de vivir en esta tierra. Tendremos una oportunidad en el futuro, los creyentes, hermanos, de vivir con plenitud y poder servir al Señor. Fíjense que yo recordaba este pasaje. Una mujer bien atrevida le dijo: Señor, quiero que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Y qué le contestó el Señor? ¿Qué le contestó? No es dado a mí dar estos lugares, solo quien nos da es mi Padre. Eso le contestó el Señor. Pero le dijo algo en un principio el Señor: el que sirve aquí tendrá buenos lugares en el futuro. Ahora, ¿cuáles lugares le gustaría a usted tener en el futuro? Si usted quiere tener buenos lugares, necesita servir aquí. Y si no hay en el reino milenial, lo más probable es que esté limpiando servicios sanitarios.
Y aunque aquí sea profesor, arquitecto, puede ser abogado, puede ser lo que sea, no importa. Pero si no sirve aquí, en el futuro no tendrá absolutamente nada, ningún servicio. Por eso es importante servir aquí. Ahora, ese es el problema, el remedio para un creyente de partir de este cuerpo físico es precisamente eso, dormir en el Señor. Ahora, usted debe de garantizar esto. Nadie más debe de garantizar esto. Es usted el que debe de garantizar. ¿Y cómo se garantiza esto? Creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que fue a ese sacrificio para pagar la totalidad de los pecados de la humanidad. ¿Cuántos pecados fueron pagados en la cruz? Todos los pecados. Ahora, ¿por cuál pecado se condena el ser humano? Por ninguno. Solo hay un pecado, el único que Dios no tolera y no acepta, que es la incredulidad. De ahí los demás pecados ya fueron llevados en la cruz del Calvario. Por eso es que la salvación es tan fácil, pero la condenación también es fácil. ¿Por qué se condena a una persona? Por no creer. ¿Y por qué se salva una persona? Por creer. Es sencillo. Y por eso que muchos cuando les predicamos el evangelio dicen, es que me estás predicando un evangelio bien barato. Hermano, ¿es un evangelio barato? Para nosotros quizás sí, pero para Dios no fue barato dar su hijo en lugar nuestro y morir en la cruz del Calvario. Pero esta es la realidad y nosotros podemos gozar de esa oportunidad que tenemos de dormir en el Señor, aunque partamos, que el alma y el espíritu cesen y salgan de este cuerpo y lleguemos a la sepultura. Pero no importa. Entonces, vamos a hablar un poco de la muerte eterna también. La muerte eterna. ¿A cuánto les gustaría estar en el infierno quemándose eternamente? Bueno, hay muchos que les gusta porque han añadido opiniones de hombres a la palabra. Y hay muchos pastores que en vez de estar llevando a los creyentes al cielo, los están llevando al infierno. Y están llevando a la gente al lago de fuego. Y están llevando a la gente al lugar de tormento. La pregunta es, ¿cómo puedo escapar o cuándo comienza esto? Bueno, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo comienza, hermano? Comienza con la muerte física. ¿Y dura para cuánto tiempo? Para siempre. Ya lo vamos a ver en un versículo. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa, hermano? Ya lo vimos. Ya lo vimos. Por morir físicamente sin fe en lo que Cristo hizo en la cruz por él. Por eso es que nosotros vez tras vez predicamos la fe en Cristo solamente. ¿Y qué es lo que debo de creer para escapar de esta muerte eterna? Debo de creer que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. ¿Y qué dice el versículo 22 de 1 Corintios 15? Y esto es lo que sucederá en el futuro, para que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿En quién van a ser vivificados? En Cristo. Todo aquel que no está en Cristo no será vivificado para estar en la gloria eterna con el Señor. Serán vivificados en el futuro. Fíjense que los inconversos tendrán una oportunidad no de salvación, sino de ver al Señor. Y va a ser la única vez que lo van a ver. En el gran trono blanco, se van a presentar delante del Señor. Quiero decirles algo, porque a veces como nuestra mente es tan limitada, no nos da para esto, pero podemos llegar con este cuerpo al Señor, hermano, presentarnos delante del Señor. No. ¿Con qué cuerpo se van a presentar los inconversos delante del Señor? Con cuerpos glorificados también. Pero ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un inconverso? Que ese cuerpo glorificado del creyente estará listo ¿para qué?
para ser lanzado al lago de fuego y ser atormentado ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad. Y esta es la gran diferencia entre por eso es que a veces algunos confunden entre un creyente y un inconverso. ¿En quién dice que seremos vivificados? Cristo Jesús. Y si su posición es en Cristo, entonces usted estará con el Señor. ¿Qué dice Juan 14? Para que donde yo esté, vosotros también, los que son en Cristo. En Cristo. La fe en Cristo. Y por eso, la causa de la muerte espiritual es no creer que lo que Cristo hizo en la cruz, en el Calvario, es suficiente para el perdón de pecados. Ahora, la gente pone sus buenas obras. Hay, por ejemplo, he escuchado a un hombre decir esto: mi hijo es sacerdote, y como mi hijo es sacerdote, toda la familia está protegida delante del Señor. Esta es la idea que tiene el catolicismo. Esta es la idea. Hermano, si un pastor tiene hijos, ¿los hijos son automáticamente salvos por ser hijos del pastor? ¿Son pecadores los hijos de los pastores? Sí. ¿Y si son pecadores, necesitan a Cristo para ser salvos? También. No necesariamente porque yo duermo en un garaje me voy a hacer cargo. O porque nazca en una familia de creyentes automáticamente son salvos. No es así. Pero hay gente que cree que es así. ¿Y el bautismo, hermano, salva el bautismo en agua? No. El bautismo es una representación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo murió, Cristo fue a la sepultura y Cristo resucitó de entre los muertos. Eso es lo que representa el bautismo. El bautismo es un rito de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La fe en la obra de Jesucristo o en el bautismo? La obra de Jesucristo. Por eso es que hay pastores que están yo les llamo taimados religiosos a esto. Y un taimado es uno desviado. Es decir, que enseñan allá en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero la otra parte no la lee. Mas el que no creyere será condenado. Dice ahí, si fuera por la fe en Cristo, más el bautismo, dijera la otra parte, más el que no creyere y no se bautice, este será condenado. Pero ¿qué dice el versículo? Más el que no creyere será condenado. Porque ¿por qué se condena a una persona, hermano? No es por pecadora, no es porque no se bautice, no es porque sea el más vil de los seres humanos. Se condena por no creer en el sacrificio de Cristo. Aquí está la iglesia llena hoy, y qué bueno. Usted puede estar aquí y no ser salvo también, porque está pensando en otras cosas o tiene otras ideas de la salvación. La pregunta es, hermano, ¿tú te has salvado o te han salvado? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. ¿Y quién es el Salvador, hermano? Cristo Jesús es el Salvador. Y si usted pone su fe en Cristo, usted es salvo. ¿Ven la diferencia? No las otras cosas. Es más, los pastores hoy por hoy han inventado un montón de cosas para la salvación. Allá nos dijeron que el que no diezme está condenado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Esa es la opinión del ser humano. Algunos dicen que no está bautizado, no está salvo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? El que está casado con otra mujer no es salvo porque está en pecado. ¿Cuál pecado, hermano? Voy a hacer una pregunta. El pecado del adulterio, la fornicación, el homicidio, el suicidio, la avaricia, la codicia, bueno, todos los pecados fueron llevados en la cruz del Calvario, ¿o hay algunos nomás? Todos. Me gusta porque fíjense que ayer hablaban un poco, lo que el hermano B dijo en el estudio anterior, un pastor dijo de que en las iglesias no aceptan
a alguien que esté casado por segunda o por tercera o por cuarta o por quinta, etc. ¿Ves? Porque dice de que está en adulterio. ¿Qué dice Hebreos 3, hermano? Cuando habla del matrimonio, dice de que Dios lo que quiere es que esté el lecho sin mancilla. Y dice el versículo mismo, léalo usted, vaya al versículo 13, y dice: pero los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. ¿Quién soy yo para estar buscando a un hermano que esté en esa condición? Es más, el apóstol Pablo dijo: todo aquel que está en una situación de esta, quédese como. Porque yo, hombre, voy a poner mandamientos y agregarle a la Biblia. Es más, hay algunos que atreven a expulsarlo de la iglesia. Volvamos al tema, hermano. Esto se llama religión, esto se llama legalismo dentro de la iglesia. Es una perversidad del diablo que se ha metido dentro de la iglesia. Pero Cristo es el único medio que nos lleva a la salvación. Ahora, ¿qué es entonces la muerte eterna? ¿Qué es la muerte eterna? Es la separación del alma y el espíritu de Dios para siempre en el lago de fuego. ¿A cuánto les gustaría estar aquí en esta condición? Bueno, veamos la cita bíblica. Mateo 25, 46. Vaya ahí a Mateo 25, 46. Vaya a Mateo 25, 46. Búsquelo ahí en su Biblia. El contexto de Mateo 25, 46. Recuerden que Mateo 24 y Mateo 25, el contexto de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, los que estén en la gran tribulación experimentarán esto que dijo el Señor. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos, ¿a dónde? Ajá. ¿Y quiénes son los justos, hermano? Los que han confiado en Cristo Jesús. Porque han sido declarados justos delante de Dios. ¿Quién ha hecho esta declaratoria? Dios ha hecho esta declaratoria. La palabra justificación aquí significa que el juez nos declaró inocentes delante de Él. ¿Inocentes por qué? Porque Él, hermano, no es que Dios nos ha perdonado a nosotros solo por perdonarnos. Él tuvo que derramar su ira por el pecado nuestro en el Hijo Jesucristo. El juez dio una sentencia. Dijo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por ese pecado, por esos pecados, también Dios dijo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es. Entonces tuvo Cristo que morir para pagar por el pecado de la humanidad. Ahora usted y yo recibimos, hermano, por ese sacrificio de Jesucristo, la dádiva de Dios, que es vida eterna. Y el versículo está aclarándole. Y si usted está aquí hoy y ha confiado en Cristo, déjeme decirle que este versículo garantiza. ¿Cuál es la doctrina que nos está enseñando este versículo, hermano? Seguridad eterna. ¿Qué dice el versículo? E irán estos. ¿Quiénes son estos? Los no salvos al castigo eterno. ¿Para cuánto tiempo, hermano, es el castigo eterno? Para siempre. Y dice el versículo: y los justos a la vida eterna. La vida eterna, hermano, de hecho ya la tenemos nosotros. Lo que pasa es que nosotros no la calculamos como eterna ya, porque nosotros tenemos vida eterna. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. ¿En qué tiempo está ese verbo? Presente. Y es presente continuo. O sea que la tiene ahorita, la tiene un minuto después, la tiene una hora después, la tiene el día de mañana, la tiene el mes pasado, la tiene el mes futuro, y la tiene el año que viene, y la tiene todo el tiempo. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Ahora, para los que enseñan de que la salvación se pierde, si yo tengo la vida eterna y es mía por el sacrificio de Cristo, ¿quién me la puede quitar?
Pablo enseñó esta verdad de la seguridad eterna en Romanos 8, 26 en adelante. Y nadie ni nadie nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y cuando dicen nada ni nadie, nada, hermano, es la muerte. Nada es cualquier enfermedad, nada es cualquier dificultad, nada es nada. Y nadie, está el diablo, el mundo, ni Cristo, ni Dios, ni el pastor, ni un hermano, ni yo mismo puedo quitar esa eternidad que ha sido dada. Amén, hermano. Los veo tristes a ustedes, los veo preocupados. ¿Qué les pasa? Tienen vida eterna, hermano. Tienen vida eterna. Lo que la gente anda buscando ganar allá afuera, usted lo tiene por un regalo de Dios, que es por gracia en Cristo Jesús. No le llena de satisfacción que es algo que yo no he hecho, sino que lo he recibido por misericordia de Dios. Qué grandioso es Dios Todopoderoso, hermano. Y miren Apocalipsis 20, 11. Y voy terminando. No se preocupen, ya estoy terminando, hermano. Apocalipsis 20, 11 al 15. Miren lo que dice el 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quiénes son ellos aquí, hermano? ¿Quiénes son? Los condenados. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según. ¿Por qué van a ser condenados, hermanos, en el futuro los que no han confiado en Cristo? Por sus buenas obras. Imagínense que usted esté haciendo buenas obras aquí en la tierra para salvarse, y por lo bueno que usted hizo, se condena en el infierno. ¿Y saben por qué es así? Porque si fuera así, nosotros tendríamos de qué gloriarnos delante del Señor y decir: mira, Señor, lo que yo he hecho. Bueno, hay algunos pastores que le van a presentar al Señor en este juicio y le van a decir: pero Señor, si en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y el Señor les va a decir: apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Porque todo lo que hicieron delante de Dios era bueno delante de los hombres, pero delante de Dios era una maldad. Porque Dios ha establecido que la salvación es a través de la fe en Cristo, no a través de las obras. Pablo dijo en Efesios 2, 8 y 9, en el versículo 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por cuál obra del ser humano? Ninguna. Cualquiera queda excluida. Aclarar aquí, hermano, que cuando dice según sus obras, porque algunos lo usan para decir, ya ves, que vos hiciste obras mal, estaba condenado, hiciste obras buenas. El que llegó a este juicio ya es para condenación. Ya para aquí no, sí. hay que aclarar, porque Sí. algunos piensan que porque ya ves, por eso hay que hacer buenas obras. Sí. Que nos suman las buenas obras, tal vez cachamos. Pero lo que no entienden es que ya los que llegaron aquí, eso ya es para ser condenados. Y esta es una declaratoria de que esas obras que hicieron son las que lo condenan. Miren el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Por eso les decía yo: si alguien fue comido por un pez y fue echado en estiércol y de ido polvo, el mar lo va a entregar, porque Dios no va a resucitar. Por eso es que aquí ambos, creyentes y conversos, un día tenemos la garantía de resucitar. Pero en este momento que estamos hablando es para condenación solamente. Y dice el versículo: y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Noten aquí, fueron juzgados según juzgados. Y dice el versículo: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora pregunto: ¿cómo es que una persona es inscrito en el libro de la vida? Por creer. Por creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Y como está un libro de la vida, inmediatamente usted pone su fe en Cristo, tiene vida eterna y es colocado en el libro de la vida. No de las obras, en el libro de la vida. Pero el que no se halló inscrito ahí, ¿dónde fue lanzado? En el lago de fuego. Ahora, ¿para cuánto tiempo, hermano? Para siempre, para la eternidad. Entonces, ¿cuál es el remedio, hermanos? La salvación eterna a través de Jesucristo solamente. Cristo, hermanos, es el que nos sustenta, nos alimenta, nos sostiene. No somos nosotros los que podemos sostener la salvación. En Cristo la salvación es sostenida para uno que pone su fe en Él. Y solo Cristo es el camino hacia Dios. No hay otro medio, no hay otro camino para Dios. Y eso nos garantiza la vida eterna a través del sacrificio de Cristo. Entonces, si usted está hoy aquí y no ha confiado en Cristo, la única oportunidad que tienes hoy de tener vida eterna, y si nos has escuchado por este medio, la única manera de ser salvo es a través de la fe en Cristo solamente.